La idea es que algún fenómeno, digamos, social, en el que se esté interesado, llamémoslo el objeto de estudio, pasaría pues digamos, infinidad de etapas y metodologías de análisis. Está la metodología de análisis del focus group, que es la que, digamos, decanta y entra a formular, digamos, cosas que uno del objeto de estudio no conoce. Hay toda una técnica para abordaje de los focus group, basado fundamentalmente en expertos del tema, y de estos expertos del tema entonces surgen entrevistas, surgen otra cantidad de herramientas que permiten entonces dilucidar las cosas. Combinado con eso, o sea, cuando uno ya tiene como una información suministrada por los expertos y por la metodología del focus group, entonces se pasa ya a mirar el tema cuantitativo. Yo creo que en los análisis de la vida real, de la vida social, económica, etc., hay que combinar las técnicas, o sea, la parte del análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Uno y otro se retroalimentan. Entonces, cuando pasamos, por ejemplo, a la elaboración del instrumento, es importante tener en cuenta lo retomado en el resultado del focus group. La idea, digamos, para confeccionar un instrumento, fundamentalmente de cuantificación, es, por ejemplo, una línea que ha venido desarrollándose bastante, es la que tiene que ver con este de los indicadores sintéticos y la confección de indicadores para poder entonces entrar a dar cuenta digamos, del estado de la situación que tenemos, digamos, en el caso. Básicamente la idea es formular unas dimensiones llamadas constructos y el conjunto de todas las dimensiones estaría dando como el indicador global. Yo puedo formular en un fenómeno, por ejemplo, 6, 7 constructos. ¿Qué es un constructo? Es una variable que usted no puede medir directamente en las unidades objeto de estudio. Entonces usted no las puede medir, pero las puede medir, pero a través de otras llamadas ítems. Y generalmente se utiliza la escala Likert o la escala Thurston, o hay otra infinidad de escalas para medir estos constructos. Un constructo, por ejemplo, medir la religiosidad. Si a usted le proponen, midamos la religiosidad, entonces usted no puede preguntar a las unidades objetos de análisis, decir, ¿qué tan religioso es usted? Entonces, para medir ese es un constructo, es una variable subyacente que tiene que extraer usted de la gente y se hace a través de unas técnicas multivariadas. Para medir ese constructo religiosidad, tendría usted que generar un conjunto de ítems en escala Likert, póngale de 10. Por ejemplo, usted habitualmente temas de religiosidad, que declaraciones, digamos, como ni positivas ni negativas, que las valore. ¿En qué intensidad usted ocupa tal cosa, digamos, de una congregación religiosa o algo así por el estilo? Y así se podría medir el tema de la religiosidad como constructo. Entonces, una investigación puede tener una serie de constructos y cada constructo tendría una serie de ítems medidos en una escala particular. Entonces ya hay unas técnicas que nos podemos referir más adelante de estadística multivariada que permite ver qué tan intenso es eso o qué tan intenso o qué tan
pobre es. Entonces la idea es medirlo en escalas interpretables como son, por ejemplo, escalas de 0 a 100. Nosotros hemos hecho algunas y varias que podríamos referirnos en una sesión, digamos, ya mostrando como en el computador, con un software estadístico, digamos SPSS, que permite entonces entrar a ver todas estas técnicas. Una encuesta no la hace a la topa tolondra, no la hace, digamos, llenando un montón de preguntas por llenarlas o como por llenar un cuestionario, no. Hay que estructurarlo. Entonces, uno debería tener todo un derrotero de estructuración. Aquí es muy importante como aclarar un aspecto. Todos estos sistemas de investigación, de la investigación tanto del focus group, del análisis cualitativo como cuantitativo, debe ser interdisciplinario. Es decir, deben de participar personas que conozcan del tema, que conozcan del fenómeno que se va a estudiar y personas, digamos, como decir, estadísticos, matemáticos, que puedan estructurar bien la encuesta. O sea, el éxito de eso se logra es así, porque, es decir, un estadístico por sí solo, un matemático por sí solo, pues no va a elaborar el cuestionario porque no conoce del tema. Entonces, el tema objeto de estudio debe estar integrado por gente que conozca del tema y que orientemos. Ahí tiene que haber un estado del arte del tema, tiene que haber todos unos objetivos específicos, etc. De acuerdo a eso, uno estructura el instrumento de medición. Obviamente, como se dijo anteriormente, el focus group es una gran orientación porque es un examen, un diagnóstico de expertos. ¿De qué? Del fenómeno que tenemos en cuenta, que vamos a abordar. Las dificultades, digamos, son las que se señalan. Vea, podemos señalar algunas. Una es que no haya interdisciplinariedad. O sea, que usted por su propia, a motu propio, crea que conoce de todo, que conoce del fenómeno que está estudiando, que conoce digamos, de procedimientos estadísticos, no. En este caso, si hay buena interdisciplinariedad, se garantiza el éxito. El otro es el tema del sesgo en la toma de la información, porque uno puede digamos, elaborar un buen instrumento, pero en la toma de la información puede haber sesgo en la respuesta. Entonces esos sesgos hay que prevenirlos y hay que controlarlos. Y precisamente las variables que vienen en el instrumento tienen que tener alguna intencionalidad también de controlar posibles sesgos en otras variables. En general, un diseño del instrumento entonces constaría de un conjunto de preguntas digamos, demográficas, llamadas variables suplementarias, que son las que van a exhibir el efecto, digamos, como el tema de la causa. Van a determinarse como causas de la variable. Aquí hay relaciones que habría que explicar, que es las relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, los constructos son los efectos. Entonces yo voy a tener un conjunto de efectos y un conjunto de causas. Entonces hay que explicar el tema de causa-efecto. Entonces esa relación causa-efecto, para explicar el fenómeno objeto de estudio, debería darse. Entonces con cuidado, digamos, tendríamos que entrar a hacer un diseño con variables suplementarias, las variables causa que llamamos, y luego en otros bloques de la encuesta estarían lo que llamaríamos los efectos. Podríamos determinar en conjunto, interdisciplinariamente, un conjunto de efectos. Entonces, por ejemplo, efectos relacionados con el fenómeno. Eso lo hemos llamado constructo.
Y esos constructos, como les dije, son variables subyacentes, que usted no las puede preguntar directamente. Y ellas, de ahí, para poder uno aproximarse a esa, tiene que hacer un entramado de ítems para lograr el constructo. Por ejemplo, la encuesta de calidad de vida que se hace en el departamento de Antioquia, se hace y participan en el área metropolitana, el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia. Eso está dividido así. El indicador de calidad de vida, entonces, está compuesto por varios constructos. Por ejemplo, el tema habitacional, que tiene que ver con las características de la vivienda, el tema del empleo, el tema de la discapacidad, el tema de, bueno, y otros que habría que exhibirlos. Entonces, más o menos son 16 constructos. Entonces, el tema de la vivienda, por ejemplo, tiene que ver, yo no puedo preguntar qué tanta calidad directamente a una persona en una vivienda, no podría decir qué tanta calidad tiene su vivienda, no tendría que empezar a decir el tema de los pisos, entonces, a ver qué tipo de pisos tiene, el tema de las paredes, el tema de, por ejemplo, digamos, de aguas, etcétera, de servicios públicos y todo eso. Todo es unido y un entramado de todas esas preguntas que se hace por procedimientos estadísticos multivariados harían parte del tema, digamos, propiamente la vivienda. Hay otros, por ejemplo, referidos al hogar y hay otros referidos a las personas. Entonces ahí se valora el tema de ingresos, el tema de empleo, el tema de educación, etc. Entonces todo eso se compone. Sería muy bueno como hacer una exhibición de la construcción del indicador de calidad de vida. Eso se ha hecho, no sé, a ver, en Medellín se ha hecho por ahí como más de 10 veces. Se ha repetido el tema de... ¿Y para qué ha ayudado? Para evaluar políticas públicas. Entonces, por ejemplo, políticas públicas en educación, políticas públicas en el empleo, políticas públicas en varios aspectos. Entonces uno podría decir, evaluaciones de políticas públicas serían los constructos que tengo que generar. Por ejemplo, en el tema de género, etcétera. Entonces mire que eso es todo la encuesta tiene algo así como 320 preguntas. Entonces ahí hay una inmensidad de información y de construcciones de indicadores que van a permitir, digamos, dar cuenta de situaciones de la gente en general, ¿cierto? Digamos, cuando uno desconoce aspectos digamos, usted tiene, digamos, un conjunto de objetivos y en alguno de los objetivos o varios objetivos, digamos, desconoce, digamos, como el comportamiento de ese objetivo. Entonces tendría que abordarlo. Uno podría llenarlo a través del focus group, o sea, con expertos, como para que le den a uno la idea de cómo decantar esa información para medir, porque es que la fase del análisis cuantitativo es la medición. Entonces, de particular interés estaría, por ejemplo, abordar una pregunta abierta, que a la larga después se cierra, porque yo, por ejemplo, hago la pregunta abierta, entonces tendría que, digamos, como homogenizar el conjunto de respuestas, por ejemplo, las referidas a determinada situación, etc. Y luego tengo que entrar a codificarla. Eso es una mala estrategia, porque eso debe decantarse en el tema del focus group. O sea, el focus group es el que tiene que ayudar a no hacer pregunta abierta. Hacer pregunta abierta es como poner ahí, digamos, como
pues, algo ahí espurio. O sea, la idea no es abordar todo por pregunta abierta, porque estaría diseñando mal el cuestionario y la medición. La idea es que evitemos la pregunta abierta, pero a través de focus group por expertos. Entonces, haga primero focus group. Nosotros hicimos aquí, por ejemplo, para el estudio del CEO, el Centro de Estudio de Opinión de la Facultad de Ciencias Sociales, hicimos uno para los medios de la universidad, tanto para la radio como para la televisión en la Universidad de Antioquia. Y digamos, el tema de expertos fue lo fundamental y la guía fundamental para la fase de la medición. Entonces, por eso es importante que entremos como a ver, digamos, algunos ejemplos particulares, digamos, del paso a paso de cómo se abordó el tema. Por ejemplo, en la biblioteca para ver el impacto de los recursos y servicios de la biblioteca en la Universidad de Antioquia, se hicieron cuatro constructos, 4 dimensiones, y entonces mostrar cómo fue que se hicieron. Entonces, cómo impactaban los recursos y servicios de la biblioteca en cada una de los docentes, de los estudiantes, etc. Entonces, ahí ya hay una conceptualización estructurada de la encuesta. Y también se hizo un focus group. Después de que terminó el focus group, se entró a hacer el instrumento de la fase de medición. En estadística y en matemáticas hay todo un tema grande, que hay volúmenes, hay libros enteros de diseños muestrales, de particular interés. Por ejemplo, si vamos a las ciencias sociales, entonces aparecerían, por ejemplo, diseños muestrales como el muestreo aleatorio simple combinado con el estratificado, muestreo, por ejemplo, por mapas, muestreo por bolas de nieve, etc. Entonces, hay una cantidad de diseños muestrales que permiten entonces decir que la muestra que usted va a tomar es representativa. Usted debe tener 2 elementos fundamentales para la representatividad. Uno, el grado de confiabilidad que usted le quiere dar a la representatividad. Por lo general, ese es un número alto, es una probabilidad. Usted podría decir, con una confianza del 98%, y el otro elemento es lo que tiene que ver con el nivel de precisión que va a tener el estimador que usted quiere generar. Por ejemplo, si usted quiere generar digamos, el tema de la proporción de desnutrición de niños digamos, en las comunas, por ejemplo, de Medellín, o en tal comuna de Medellín, entonces usted dice, ¿qué precisión le voy a dar a ese estimador? ¿Qué tan preciso lo quiero? Entonces tiene que generar un valor llamado de precisión y el grado de confiabilidad. Con eso ya uno determina el grado, el tamaño de muestra. Ahora, si considera que su población objeto es finita, entonces hay una corrección por población finita. Y si es infinita, también entonces se puede determinar. Pero básicamente una encuesta debe estar asociada a 2 elementos: al nivel de precisión y a la confiabilidad que usted quiere darle a la representatividad de la muestra. El fenómeno, digamos, ocurre en este sentido. Como hay una multicausalidad de las variables, cuando uno ya las mide, entonces ahí hay multicausal, o sea que hay una interacción no individual de cada variable, sino interrelacionada de todas las variables. Cómo las variables se interrelacionan, entonces la idea es usar técnicas multivariadas. Yo puedo tener una técnica multivariada, pero yo tengo que saber los niveles de medición de las variables. Hay básicamente 2 niveles de medición de variables, la cuantitativa y la cualitativa.
La cuantitativa, entonces, tiene unas metodologías, digamos, como apropiadas o generadas por los norteamericanos. Entonces, ahí aparecen todas las técnicas multivariadas, por ejemplo, de clasificación, de análisis de componentes principales, de factores, de correlación canónica, de análisis discriminante. O sea que hay un conjunto de modelos y de técnicas multivariadas que permiten trabajar sobre variables cuantitativas. Bueno, en este caso de la encuesta y en las encuestas sociales, las variables no son cuantitativas, sino son de carácter cualitativo. Y más o menos son variables cualitativas de tipo ordinal, que están ordenadas las categorías. Entonces la idea es que hay una técnica propuesta por Young, también multivariada, que pasa las variables categóricas o cualitativas, las pasa a numéricas. Hay un traslado por medio de unas técnicas de cuantificación óptima. El artículo referenciado por Young tiene todo el desarrollo basado en ese principio. Entonces, cuando uno las pasa, puede usar las técnicas, digamos, gringas, norteamericanas, para abordarla, por ejemplo, ya una ACP, etc. Pero previamente se tiene que, digamos, pasar o trasladar los estados categóricos a los estados cuantitativos. Entonces, eso habría que explicarlo, pues, digamos, muy detalladamente, basado, pues, en todos estos principios. Los software estadísticos como SAS, SPSS, LR, etc., tienen esas técnicas. Esas técnicas ya están, digamos, puestas en los software estadísticos para trabajar. Uno inicialmente, pues ya depende como el diseño, porque es que uno puede tener diseños, por ejemplo, de casos y controles, por ejemplo. Entonces depende del estado, porque en algunos casos uno está haciendo es como una especie de un diseño experimental. Entonces uno, por ejemplo, puede tener, no, que este es un caso de medidas repetidas, este es un caso de caso y control, esto es un caso de una encuesta, digamos, estructurada, que tiene otro abordaje. Uno podría como traer el conjunto digamos, de estudios, por ejemplo, estudios descriptivos, casos y controles, depende del diseño muestral también que esté incorporando, etcétera, para poder generar las hipótesis. Hay varias técnicas de hipótesis, por ejemplo, la hipótesis pues, más común es el de caso y control, por ejemplo, cuando usted ya aborda una test-student, o por ejemplo una NOVA, y donde usted compara un grupo, compara dos grupos y más de dos grupos, por ejemplo. O ya hay otras hipótesis más estructuradas en un diseño más estructurado estadístico. Por ejemplo, que usted tenga grupos, que usted vaya a clasificar, por ejemplo, un conjunto de personas por un montón de características. Entonces usted clasifica y ahí estaría en un conjunto de hipótesis, tendría que validarlas. Pero básicamente con test de hipótesis. Entonces habría que, digamos, como desarrollar un poco qué son los test de hipótesis. Estos test permiten usted, digamos, validar, aceptar o no una hipótesis nula, una hipótesis de trabajo que usted tenga. Entonces ahí ya usted puede dar cuenta de la significancia que tiene o no. Una recomendación en ciencias sociales, pues está el SPSS, ya está como en la versión 23. La universidad compró un campus agreement de ese software hace mucho tiempo y usted puede tenerlo en cualquier parte de la universidad. Pueden utilizarlo estudiantes, profesores. El SPSS es un paquete estadístico para las ciencias sociales.
Esas son siglas en inglés. Otro software es el que es gratuito, es el R. Ambos paquetes, SPSS y R, son programables. Hay que tener algún lenguaje. Es decir, uno tiene que generar un conjunto de sintaxis y correrlas pues con base en el lenguaje apropiado del R o del SPSS. Hay una invitación pues cordial aquí a que avancemos digamos, a abordar estas metodologías. Claramente pues hay que combinar la metodología cuantitativa y la cualitativa para abordar un fenómeno de la vida real. En otra sesión vamos a abordar una investigación concreta y cómo se hizo paso a paso. Entonces, quedan invitados entonces para asistir a esa otra próxima, el próximo video que nos va a permitir paso a paso hacer todos los procedimientos de análisis que se hizo para el fenómeno en estudio.